Perfecto. Pues compañeras y compañero, me da mucho gusto verles en esta última sesión que vamos a tener a propósito de el módulo de mecanismos alternativos de solución de controversias. Y el día de hoy vamos a dar seguimiento a los planteamientos que tuvimos oportunidad de realizar en la sesión pasada y que estaban orientados primordialmente a determinar cuáles son los criterios y enfoques que se están planteando a nivel nacional y también a nivel internacional para determinar si existe una distinción entre lo que entendemos por justicia alternativa y lo que se comprende por justicia restaurativa. Eso en el marco de, como ya lo habíamos comentado, en el marco del entendimiento, análisis y comprensión de todos estos procesos de carácter autocompositivo que se encuentran regulados en las legislaciones, primordialmente en la Legislación General de Mecanismos Alternativos y en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en materia penal. Esas dos grandes leyes que ya hemos abordado de manera exhaustiva, de manera pormenorizada, para entender que no solo en el ámbito penal se hace alusión a mecanismos alternativos de solución de controversias, sino que también, de igual manera como se hace en esta ley nacional, que curiosamente fue publicada y sancionada de manera previa a la Ley General de Mecanismos Alternativos, se contemplan de manera escalonada o de manera específica cuáles son los alcances, características y valores de cada uno de estos o componentes de cada uno de estos mecanismos alternativos, a saber, la conciliación, la mediación, la junta restaurativa en materia penal y, como lo habíamos mencionado, a partir de la lectura de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, todos aquellos mecanismos como es la mediación colaborativa y también algunos otros procesos que si bien son señalados como procesos cuasi jurisdiccionales, no dejan de ser o no dejan de tener esa, digamos, proyección de carácter alternativo, como lo pudiera ser concretamente el arbitraje, que si bien sabemos desde el ámbito de la teoría general del proceso, es un procedimiento de carácter heterocompositivo, no deja de considerarse un mecanismo alternativo en virtud de que, como lo establece el propio Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se establece un proceso coetáneo o diferenciado al proceso ordinario para poder resolver de manera adecuada aquellas problemáticas y conflictos que de manera previa han consensuado directamente las partes intervinientes o contratantes en un determinado negocio de carácter civil o de carácter mercantil, ¿sí? Eso a la luz de lo, insisto, de lo que establece la propia ley general de mecanismos alternativos en concordancia o digamos con esa visión de interdependencia con lo que establece el propio Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que sabemos que son leyes que se han publicado y que tienen una vigencia que a partir de su entrada, digamos, en vigor, que va a ser de manera paulatina, justo como lo establecen los artículos transitorios, se han venido también planteando una serios procesos de divulgación, capacitación, formación y, por supuesto, serios procesos de difusión de lo que implican estas importantes reformas a nivel nacional y a nivel estatal.
Entonces, vamos a empezar el día de hoy, o vamos a reforzar la idea de cuáles podrían ser esas dos características fundamentales que se plantean a partir de la lectura de estos mecanismos o procesos de diálogo de encuentro entre las partes intervinientes y cuáles pueden ser, digamos, las claves necesarias o las claves fundamentales que nos permiten ver la distinción concreta, específica, sustantiva y práctica de los enfoques alternativo y el enfoque de la justicia restaurativa. Eso lo vamos a ir analizando a partir de unas lecturas y a partir de algunos documentos que tengo el gusto de compartirles y que les ruego, si tienen alguna pregunta, alguna observación o si quieren ahondar más en algún tema, por favor les ruego que me lo hagan saber lo antes posible o en su momento me lo hagan saber a través de mi correo electrónico o de los correos electrónicos de las autoridades para que también hagamos extensivo ese proceso de retroalimentación y de resolución de dudas. Me da mucho gusto ver a José Alfredo Jiménez. No hay problema. Entiendo que hay estamos teniendo experimentando algunos problemas con la cámara y también con el micrófono, pero me da mucho gusto verlo, que nos estén acompañando y cualquier duda, pues también me la hacen saber también a partir o a través del chat. Entonces, siguiendo con esta lógica, yo les había comentado, habíamos analizado en la sesión pasada, habíamos tenido oportunidad de analizar de manera concreta cuál era esa distinción que existía o esa posible distinción o características que informaban de manera adecuada lo que entendemos por soluciones alternas, mecanismos alternativos de solución de controversias. A partir de un diálogo muy constructivo, a partir de un diálogo muy interesante que sostuvimos todas y todos, pudimos observar que, de acuerdo a lo que establece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, de acuerdo a lo que establece la propia Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, y también lo que establece la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no mencionar o mencionar de manera adicional aquellos otros procesos o digamos referencias que se plantean a través de otras leyes, como es la Ley General de Víctimas, podemos encontrar una distinción muy interesante entre lo que implican estas dos figuras de carácter procesal y figuras de carácter procesal que, analizadas o vistas desde la perspectiva de determinados enfoques, pueden tener diversos alcances y pueden ser utilizadas de manera, en este caso, en algunos casos de manera perniciosa, o bien se puede potencializar los beneficios de estos mecanismos a partir de los enfoques o a partir de las características o principios que nosotros vayamos analizando en el contexto de estas dos grandes vertientes de justicia que se están planteando de manera constante y de manera continua en los sistemas de justicia. Insisto, sistemas de justicia desde una perspectiva general y no únicamente desde una perspectiva acotada al ámbito penal sustantivo o al ámbito procesal penal. Entonces, comentábamos de manera particular que hay dos vertientes y lo voy a proyectar para que lo vayamos analizando de manera conjunta. Habíamos dicho desde esa perspectiva que existían, o existen, mejor dicho, existen serias o características muy importantes que nos permiten dilucidar o aclarar cuáles son los alcances de cada uno de estos conceptos, de cada uno de estas propuestas de respuesta operativa
que se plantean los estados a partir de los sistemas de justicia y también entender que existen metodologías que se suscriben a esta lógica o a estos conceptos que hemos venido planteando a lo largo de estas sesiones. Uno de ellos tiene que ver con ese concepto de justicia alternativa y otro tiene que ver con el concepto de justicia restaurativa. Estas diferencias generales y sustanciales las podemos ir analizando desde dos vertientes o desde dos documentos importantísimos que me gustaría que ustedes tuvieran en consideración a partir de ese análisis de los mismos y sobre todo porque pareciera que en el contexto de la aplicación de un mecanismo alternativo de solución de controversias únicamente parecieran confluir uno u otro contexto, uno u otro, digamos, enfoque, pero sabemos que esos enfoques pueden complementarse unos a otros, pero que si no se analizan de manera adecuada, pueden derivar en una suerte de mercadería del derecho a partir del uso, digamos, de este Bájale, uso. chaparrito, nomás. ¿Sale? Buenas tardes, Angélica, ¿cómo estamos? A ver, permítame. Bien, maestro, buenas tardes. Sí, la escucho fuerte y claro, ¿eh? ¿Se está escuchando? Escucho. Perdón. Es, No, 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 es- no, no, no está es mal. que tenemos visita y Está bien, está bien. Nada más quería de saber hecho si... estoy en otra casa y está con el perrito, el gatito y un montón de cosas. Perdón, perdón. No, no, no. Como dicen, disfruten también las vacaciones, que para eso son, ¿no? Entonces, qué bueno que están. Nada más quería corroborar que sí se escuchaba todo bien. Entonces, Angélica, ¿nos acompañó la clase pasada? No, maestro, no tuve Bueno, la oportunidad de estar, sí. no se preocupe. ¿Pero tuvo oportunidad de ver el video o no? Tampoco. No, tampoco, maestro. No se preocupe. Bueno, Angélica, nada más comentarle para darle un contexto general. No nos vamos a trazar mucho en ese tema, pero yo comentaba con sus compañeras y su compañero que cuando nosotros analizamos el contexto de aplicación de los mecanismos alternativos, ya sea los que se encuentran regulados en la Ley General de Mecanismos Alternativos o bien en la Ley Nacional de Mecanismos en Materia Penal, podemos sucumbir a una, digamos, lógica o a una distorsión a propósito de los enfoques que pueden irse involucrando en la aplicación y en la elección de cada una de estas formas de, digamos, de colaboración, de diálogo y de encuentro que permiten que las partes intervinientes puedan definir algunas obligaciones de dar, hacer o no hacer en esos contextos, insisto, de diálogo o de entendimiento o de toma de conciencia o concienciación. Entonces, es muy importante tomar en consideración que cuando nosotros analizamos cuáles son los mecanismos alternativos que prevén las leyes, tanto nacional como la ley general, estas involucran una serie de procesos de diálogo, una serie de procesos de encuentro, que cada uno de ellos tiene sus propias características y donde se determina cuál va a ser el involucramiento que puede llegar a tener las personas facilitadoras, ya sea un involucramiento más determinante, más participativo, o bien un involucramiento, digamos, más mesurado, más prudente, o en su caso, a partir de la intervención de personas que eh, hayan sido certificadas no solo desde el ámbito público, sino que puedan ejercer sus funciones, insisto, no solo en el ámbito público, sino también en el ámbito privado, como lo vemos concretamente con las personas que se hayan dedicado a la abogacía pero que estén certificadas desde el punto de vista como personas facilitadoras o mediadoras, mediadoras colaborativas, en el contexto de lo que establece la propia
Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que ya comienza a regular de manera adecuada cuáles serán los alcances de esas facultades que tienen los, por ejemplo, los mediadores particulares en el contexto de estos mecanismos alternativos que se encuentran regulados, por ejemplo, en esta última ley. Entonces decíamos que es muy interesante cómo a partir de determinados criterios, de determinadas directrices o determinados principios que se han vertido no solo en el ámbito nacional, sino también en el ámbito regional e incluso en el ámbito internacional, podemos identificar determinados valores, determinados principios que pueden deconstruir o reformular la manera en que esos mecanismos alternativos o esos procesos de diálogo, esos procesos de encuentro, esos procesos de resolución pueden, en este caso, tener una visión más constructiva en la determinación o en el acompañamiento, participación de cada una de esas controversias que se van manifestando a partir de la intervención de las personas a las cuales, digamos, de las cuales depende la resolución de los mismos. Y con ello me refiero particularmente a las personas que en este caso hayan convenido en someterse o convenido en orientar los asuntos. No me gusta mucho la palabra de sometimiento o de someter, sino más de orientación. Hayan orientado esa, digamos, esos procesos de resolución a partir de la incorporación de algunos mecanismos como es el arbitraje o bien de las personas que en diversos contextos, personas afectadas o personas ofensoras respecto a una determinada conducta puedan, en este caso, incorporar otras lógicas de entendimiento y de concienciación de los objetivos que puede llegar a tener esos diálogos, esos encuentros y esa colaboración o esa, digamos, lógica de entendimiento que se da entre las personas intervinientes, ya sea de manera bilateral o ya sea de manera más colaborativa, como lo vamos a ver concretamente con algunos mecanismos alternativos, como pudiera ser las juntas restaurativas, los círculos u otros mecanismos que están precisamente orientados a llevar a cabo esa amigable composición de las controversias, pero desde una perspectiva más constructiva, desde una perspectiva de cero formalidades y adicionalmente que permitan darle celeridad concretamente a a esas exigencias de justicia que se plantean desde una u otra perspectiva, es decir, desde las necesidades de las personas que en un primer momento plantean esas pretensiones o esa lógica de sujeción de necesidades ajenas al interés propio o a los intereses ajenos al interés propio, o bien desde la perspectiva de las personas que cometieron determinados daños o incumplieron algunas digamos, algunos compromisos, algunos acuerdos y que se hace necesario entrar en un proceso de diálogo para componer, o en este caso resolver o darle una visión o una salida a ese enquistamiento, encharcamiento de las diferencias de aquellas necesidades y visto desde una perspectiva más amplia de esas pretensiones o exigencias de sujeción de necesidades ajenas a las necesidades propias. Entonces, yo les había comentado que era muy importante analizar, por ejemplo, cómo se encontraba regulado de manera concreta los mecanismos alternativos que contempla, por ejemplo, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en materia penal. Cuando nosotros analizamos esta ley, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en materia penal establece que se van a regular tres procesos de diálogo de encuentro. Esos tres procesos de diálogo de encuentro es la mediación, es la conciliación y lo es también la junta restaurativa. Eso desde el punto de vista de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos. Pero adicionalmente, si nosotros analizamos de manera más amplia cuáles pueden ser algunas otras leyes o disposiciones legales que incorporen estos procesos de diálogo autocompositivo
colaborativo y bilateral, nos vamos a dar cuenta que no solo la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos la regula, sino que adicionalmente hay algunas otras leyes, al menos en el ámbito penal, procesal o en el ámbito penal adjetivo, también tenemos esas leyes que conocemos a partir de la propia Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que de manera concreta, y esto nos permite también ir allanando el camino, nos permite ir afianzando el camino hacia esa distinción que debemos comprender entre lo que se entiende por justicia alternativa y justicia restaurativa, es a partir de esa regulación que contempla concretamente la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Es decir, que esta última ley, esta última legislación, este último conglomerado de normas en el ámbito de la justicia penal para adolescentes, contempla algunos mecanismos alternativos como es la mediación o regula la mediación como un mecanismo alternativo, pero adicionalmente a esa lógica alternativa, a esa opción institucional de acceso y mejoramiento de la justicia, también incorpora una respuesta más evolutiva que puede manifestarse o que puede desarrollarse a partir de lo que conocemos como procesos de carácter restaurativo o procesos de diálogo concretamente. Y así lo regula esta última ley, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. De manera concreta establece que un mecanismo alternativo que se regulará en el ámbito de la justicia penal para adolescentes es la mediación, pero adicionalmente establece procesos de diálogo, procesos de encuentro entre la víctima y las personas adolescentes. Y al establecer una lógica de encuentro, de entendimiento, de concienciación, en la regulación de estos procesos de diálogo, estos procesos, digamos, de toma de conciencia, eh, de identificación de necesidades concretamente de tanto de las víctimas como de las personas, en este caso adolescentes, que estén en una situación de investigación, se establece, por ejemplo, la reunión víctima-adolescente, se establece adicionalmente los círculos y de igual manera, como lo vienen refiriendo también la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, la Junta Restaurativa. Entonces tenemos que tanto la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos como la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes contemplan sus propios procesos de diálogo, procesos de encuentro, que ya los hemos referido, los hemos enlistado de manera puntual, pero adicionalmente hay otras leyes, como es la Ley Nacional de Ejecución Penal, que también contempla sus propios mecanismos alternativos. Lo vemos concretamente con la mediación penitenciaria y adicionalmente con los procesos que se van a recoger en el marco de un entendimiento de interdependencia o de complementariedad o de supletoriedad a partir de lo que la propia Ley Nacional de Ejecución Penal refiere como procesos de justicia restaurativa. Es decir, que a partir de esa lógica de la justicia o ese enfoque de la justicia restaurativa, se van incorporando también procesos restaurativos que van a abrevar necesariamente de estos procesos de encuentro que se encuentran regulados en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en materia penal. Digámoslo de manera referencial nuevamente, la mediación, la conciliación o la junta restaurativa en el marco de los procedimientos ya sea de carácter administrativo o de carácter jurisdiccional que se contemplan a partir de determinadas controversias o a partir de la definición de los componentes que van a integrar los propios planes digamos, de trabajo y esos planes de reinserción social que se dan en beneficio de una persona privada de la libertad. Entonces tenemos un cúmulo de leyes muy importantes que contemplan o que regulan estos procesos o mecanismos de diálogo, estos procesos de encuentro y adicionalmente estas leyes, particularmente la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes,
contemplan, además de ese, digamos, de ese enfoque alternativo, contemplan de manera específica la regulación de procesos de justicia restaurativa. Y ahí surge la duda, es una duda legítima que nos podemos hacer, ¿cuáles son o en qué consisten esos procesos de justicia restaurativa? Y si estos se distinguen de esos mecanismos alternativos que también contemplan estas leyes. Es decir, eh, podemos afirmar que la mediación, podemos afirmar que la conciliación, podemos afirmar que la justicia, la junta restaurativa pueden constituir procesos restaurativos o únicamente este último proceso de diálogo, que es la junta restaurativa, puede, digamos, apreciarse desde esa lógica o desde ese enfoque restaurativo y máxime que está planteado ese adjetivo de restaurativo en el marco de estos sustantivos o de esta, digamos, de este concepto que tiene que ver con la junta, en este caso de carácter restaurativo, ¿no? Entonces, quiero darles una, digamos, quiero que entremos en una reflexión muy interesante porque la afirmación que voy a hacer a continuación va intrínsecamente ligada a partir de el análisis de estos principios de Naciones Unidas sobre el uso de programas de justicia restaurativa que habíamos comentado hace un par de sesiones y que era necesario que nosotros pudiéramos abordarlo para entender cuál es la distinción entre cada uno de estos conceptos, cada uno de estos enfoques y cómo, a partir de lo que establece, por ejemplo, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, también existe una característica particular o existen propias características o características propias de lo que debemos entender por soluciones alternas y lo que debemos entender por mecanismos alternativos y lo que debemos entender también por procesos eminentemente restaurativos. Entonces, Angélica, yo les había preguntado a tus compañeras y a tu compañero si desde su perspectiva práctica, desde su perspectiva jurídica, existía alguna distinción entre lo que debemos entender por soluciones alternas y por lo que debemos entender por mecanismos alternativos de solución de controversias. Voy a ser un poco más específico y voy a darte un poco más de contexto. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus artículos, por ejemplo, 185 al artículo 200, regula dos figuras jurídicas que, de acuerdo a esta legislación procedimental penal en el ámbito nacional, llevan o se les asigna el nombre de soluciones alternas. ¿Cuáles son esas soluciones alternas que regula el Código Nacional de Procedimientos Penales? El acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Pero adicionalmente, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal contempla mecanismos alternativos de solución de controversias, valga la redundancia, como son la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Entonces, desde esa perspectiva, me gustaría conocer brevemente, no requiero que no es un examen, no lo tomes como un examen, pero sí me gustaría conocer brevemente si existe una distinción desde tu punto de vista entre estas dos figuras que ya mencionamos, mecanismos alternativos y soluciones alternos, y cuál podría ser una característica esencial de ambas figuras jurídicas. Esa, digamos, es la pregunta básica. Yo te pediría que hicieras un ejercicio a propósito de esta pregunta, antes de que dieras la respuesta, porque tus compañeras me decían, bueno, es que los mecanismos alternativos pues, son la mediación, la conciliación y la junta restaurativa, y estos, como lo establece la ley, se definen como tal. Y las soluciones alternas son esto y las regula el Código Nacional. Más allá de esa lógica que a mí me queda muy clara, y porque así lo está estableciendo el propio
la propia ley nacional y el propio Código Nacional. ¿Qué opinión te merece esta pregunta y cuál sería, desde tu perspectiva, una perspectiva deconstruida, cuál pudiera ser esa distinción entre estas dos figuras que ya habíamos mencionado? Adelante. Ahí voy, maestra, se me anda cayendo aquí Bien. el aparato. Con todo y gritos y demás. Es que aquí mi mamá tiene un cotorrito y todo lo que escucha repite, ya se imagina. Ah, pues, para reforzar entonces. Ajá, por eso le digo, tenemos de todo, ¿eh? ¿Desde dónde están, Angélica? En Sí, sí. Colima, maestro, Ah, Colima, qué bonito, Colima, Colima, sí, qué rico. aquí andamos. Ha llovido mucho ayer y hoy. Me Bueno, hoy imagino, en la mañana sí. pero el calor Eh, está rico por allá, ¿verdad? sí, días previos había estado haciendo mucho calor, pero ayer llovió muchísimo y ahora pues toda la noche y poquito en la mañana. Así que Qué estamos a bueno. gusto No le ahorita. interrumpo, perdón. Nada, no se preocupe. Ujú, Entonces, partiendo sí, de un asunto, ujú. vamos a suponer daños culposos. Ajá, perfecto, qué bueno. Entonces, las soluciones alternas Ujú, eh, de- sería así como que de un proceso, ujú, ujú, digamos que positivo. ujú. Sí, sí, eh, proceso. Así es, se puede llegar, al igual que los mecanismos Ajá. eh, alternativos de solución de conflictos, a establecer, o sea, de acuerdo con el acuerdo reparatorio, una suspensión condicional y la utilización de los mecanismos, ya sea mediación, conciliación o justicia restaurativa, Ujú, yo digo que la coincidencia es que ujú, en ujú. todos ellos se establece una solución al conflicto. Ok, ok. Yo digo que ese sería el punto Claro, medular, ¿no? medular Me que, parece, perdón, ¿cómo ve? te interrumpí, perdón. Yo considero que, ok, en este caso pues ya se llegó a una, ya se judicializó un asunto, se llevó un proceso, ya hubo un acuerdo, y aquí, al concluir en ello, pues ya hubo una solución a lo que en un principio pues surgió al conflicto. Y en lo otro, pues en cuanto a los mecanismos, es una forma pues de solucionarlo, pero yo diría que la coincidencia o la característica es esa, que en los dos se establece eso, la solución a los conflictos. Claro, me parece muy interesante esta conclusión a la que arriba Angélica, porque efectivamente podemos deducir que cuando nosotros analizamos de manera aislada lo que implica la aplicación de un mecanismo alternativo y lo que implica la aplicación de una solución alterna, pues ambos están orientados a que las partes intervinientes, por ejemplo, víctima u ofensor o persona investigada, arriben a una solución y desde una perspectiva técnica arriben por ejemplo, a un acuerdo y ese acuerdo involucre determinadas obligaciones, ¿no? Obligaciones de dar, hacer, no hacer, que eventualmente, como lo comentábamos en una de las primeras sesiones, esas obligaciones se pueden traducir a partir de diversas medidas que a la luz de algunas leyes, como son las leyes de víctimas o la Ley General de Víctimas, pueden esas obligaciones de dar, hacer o no hacer, involucrar determinadas medidas propias de la reparación integral del daño, como son la indemnización, la compensación, la rehabilitación, la restitución, la garantías de satisfacción o en su defecto las garantías de no repetición. Entonces, desde esa perspectiva, podemos verlo así. Y me parece muy importante establecer nuevamente esta pregunta porque muchas veces se ha dicho que las soluciones alternas y los mecanismos alternativos
se tienen que analizar de manera diferenciada, de manera aislada. Pero aquí una clave muy importante, al menos en el ámbito del derecho procesal penal, se puede establecer una lógica de interdependencia a partir de lo que establece el propio artículo primero de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. Y yo le pediría, Angélica, si tiene oportunidad, no sé si tengo oportunidad ahí, si nos está viendo desde su celular, pero si nos está viendo desde su computadora, puede darle una ojeada al artículo primero de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos y ahí se establece cuál puede ser la interdependencia o la complementariedad entre uno y otro concepto u otra herramienta, ¿no? Entonces, si la tiene ahí, me dice, Aquí, si no, aquí la tengo. si no la proyectamos, ok, Aquí la tengo. El artículo primero de dice la Ley objeto Nacional. general. Así es, por favor. Las disposiciones de esta ley sí, Ujú, son de ujú, orden público ajá, e interés social ujú. y de observancia general en todo el territorio nacional y tienen por objeto establecer los principios, bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal que conduzcan a las soluciones alternas previstas en la legislación procedimental penal aplicable. Ok, Ujú, esa última parte, Angélica, ya sí, el segundo párrafo ya no, ujú, pero esa última parte dice de manera categórica, ¿qué cosa? mecanismos alternativos de solución de Ujú, controversias en materia penal, entre sí, paréntesis, conciliación, mediación, junta restaurativa, que conduzcan ujú, a una solución alterna, entre paréntesis, acuerdo reparatorio, suspensión condicional, previstos en la legislación procedimental penal aplicable. No sé si quedó más claro esa situación y ahorita lo voy a explicar de mejor manera, ¿no? Pero dice, a partir de lo que dice el artículo primero de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, ujú, a criterio personal, pero también legal, se establece una lógica de interdependencia y complementariedad entre lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales y lo que dice esta Ley Nacional de Mecanismos Alternativos. Es decir, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, justo como usted lo dijo, regula estos procesos de diálogo, estos procesos de encuentro que ya mencionamos, pero esos procesos de encuentro tienen por objeto conducir a la adopción de una solución alterna, que podría ser el acuerdo reparatorio o la ujú, suspensión condicional del proceso. Dicho de otra forma, las soluciones alternas, desde esa perspectiva legal, no constituyen procedimientos en sí mismos que puedan o deban aplicarse de manera aislada, autónoma o independiente, sino que la suscripción o el arribar a esa conclusión que se encuentra prevista en la legislación procedimental penal aplicable requiere necesariamente de la sustanciación previa de un proceso de diálogo como puede ser la mediación, la conciliación o la junta restaurativa. Es decir, estos son presupuestos, procesos de diálogo que van a tener como efectos la suscripción o adopción de una solución alterna. Puede ser llamarse acuerdo reparatorio o puede llamarse plan de reparación en el contexto de lo que regula la suspensión condicional del proceso. Eso es muy interesante y es muy importante tomarlo en consideración, porque muchas veces se ha afirmado y se ha afirmado a raíz de lo que establece, a partir de la propia lectura lineal de lo que establece el Código Nacional, y se dice, bueno, es que son cuestiones distintas. Bueno, son cuestiones distintas, pero una tiene sus propios alcances y sus propios efectos. Pero por eso debemos entender
que la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos es una ley de carácter complementario a la regulación, a las disposiciones que establece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. No se analizan de manera aislada, sino que se analizan de manera complementaria. Y a raíz de eso, yo les comentaba a sus compañeras y a su compañero que era muy importante tomar en consideración lo que establecía el propio artículo 17 constitucional. Estimada Angélica, si nosotros analizamos el artículo 17 constitucional, el artículo 17 constitucional no hace alusión a soluciones alternas, hace alusión a mecanismos alternativos de solución de controversias. Y si vamos un poquito más allá, tampoco el artículo 20 constitucional hace referencia a que nosotros como víctimas o a que nosotros como personas sujetas a una investigación tenemos el derecho a optar por una solución alterna, sino que ligado con lo que dice el propio artículo 17, se hace alusión o referencia a mecanismos alternativos. Incluso, si tienes ahí tu propio Código Nacional de Procedimientos Penales, o si no lo tienes, ahorita lo proyecto, tú me dices, si lo proyectamos, el... ¿Sí? Sí, no lo tengo, no lo bajé No te preocupes, aquí yo lo tengo. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus artículos 109 y artículo 117, establece concretamente que las personas víctimas y las personas sujetas a una investigación, a partir de las obligaciones que se establecen para las personas defensoras de estas últimas, tienen o tenemos los derechos, dependiendo de la circunstancia en la que nos encontremos, tenemos el derecho a que se pueda o podamos participar en los mecanismos alternativos de solución de controversias. Aquí lo dice concretamente. Dice aquí, artículo 109, derechos de la víctima ofendido, fracción décima. La víctima tiene derecho a participar en los mecanismos alternativos de solución de controversia. No dice tiene derecho a participar en los mecanismos y las soluciones alternas. Dice tiene derecho a participar en los mecanismos que, de acuerdo al artículo primero, esos mecanismos conducirán a la adopción de una solución alterna prevista en la legislación procedimental penal aplicable. De igual manera, el artículo 117, y digo 117 porque es el artículo donde se encuentran las obligaciones del defensor y no propiamente se establecen en el artículo 113, que son los derechos de la persona imputada, pero justo como lo dice el artículo 115, la intervención del defensor no menoscabará el derecho del imputado de intervenir, formular y peticiones y manifestaciones que estime pertinentes, como las que se establecen en el artículo 117. Entonces, el artículo 117, bajo esa misma lógica y curiosamente en la misma fracción, dice lo siguiente: yo como persona defensora o como persona sujeta a una investigación, tengo el derecho a promover la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o de formas de terminación anticipada, concretamente el procedimiento abreviado. Pero no hace alusión a soluciones alternas, dice mecanismos alternativos. ¿Por qué crees que no hace alusión a soluciones alternas? Pues porque esa respuesta está dada en el propio artículo primero de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos y en el propio artículo 17 de la Constitución. Las leyes preverán mecanismos alternativos. Estas leyes regularán esos procesos de diálogo, esos procesos de encuentro, como los que ya mencionábamos o ya rezábamos de manera puntual o de manera insistente o de manera continua. Pero estos van a constituir procesos de encuentro entre las partes intervinientes y a partir de ese proceso de encuentro, que van a estar acompañados por una persona facilitadora, van a poder arribar a un acuerdo
y ese acuerdo puede ser un acuerdo reparatorio que a su vez es una solución alterna de acuerdo a lo que establece la legislación procedimental penal aplicable. ¿Qué quiere decir eso? Que las soluciones alternas son la consecuencia de la tramitación de esos procesos de diálogo, o idealmente serían la consecuencia, el entregable o el fruto de todo eso que se va a plantear a partir de estos procesos de diálogo. No son procesos en sí mismos, sino que son la consecuencia de procesos de diálogo, de encuentro, que se encuentran previstos en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esta distinción o esta diferencia, porque el no entender esta distinción o esta diferencia, o mejor dicho, esta lógica de interdependencia, ha traído como consecuencia, y no digo que esté mal, sino que es nada más una opinión que al final de cuentas nosotros estamos llamados, como integrantes de la abogacía, estamos llamados a que el deber ser se haga costumbre y no que el ser se haga costumbre, ¿no? O las malas prácticas se hagan costumbre. Entonces, si la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos establece cómo se deben de regular estos procesos de diálogo, cómo estos conducen a esas soluciones alternas, pues lo correcto es que previo a la adopción de un acuerdo reparatorio o previo a la adopción de un plan de reparación o la fijación de determinadas condiciones para el cumplimiento de ese plan de reparación, se planteen a partir de esos procesos de diálogo de encuentro, que van a implicar que muchos de esos asuntos se deriven particularmente a los órganos de justicia alternativa que dependan, por ejemplo, de las fiscalías, procuradurías o bien de los poderes judiciales, y a partir del acompañamiento de una persona facilitadora y a partir de las reglas que establece la propia Ley Nacional de Mecanismos, se pueda llevar a cabo la suscripción de un acuerdo que contemple esas obligaciones de dar a hacer o no hacer, y eventualmente estos sean validados por esas autoridades de los órganos de justicia alternativa y sean aprobados en su momento, de acuerdo al momento procesal en que se estén adoptando, ya sea por el Ministerio Público o bien por las autoridades jurisdiccionales en el contexto de un procedimiento de carácter penal. No sé si queda claro esta parte, Angélica, y me parece muy importante que lo vayamos dejando muy en claro, porque eso se deduce incluso de la propia lectura del artículo 188 del Código Nacional y de la lectura del artículo 190 también del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué del 188 ligado con el artículo primero de la Ley Nacional? Porque a partir de este artículo 188 se dice lo siguiente: en el caso, por ejemplo, de que se haya dictado el auto de vinculación a proceso y hasta antes de que se haya dictado el auto de apertura a juicio, el juez de control, a petición de las partes, ¿y quiénes son las partes? Las partes intervinientes, podrá suspender el proceso hasta por 30 días para que la víctima y la persona ofensora puedan concretar el acuerdo, y justo como lo dice aquí, con el apoyo de la autoridad competente especializada en la materia. ¿Quién es la autoridad competente especializada en la materia? Los órganos de justicia alternativa, pero no es el juez ni es el Ministerio Público, es el órgano de justicia alternativa que provee esos servicios o esos procesos de acompañamiento, de participación en los conflictos que llamamos mediación, conciliación o junta restaurativa, dependiendo del conflicto. Y adicionalmente, lo dice concretamente el artículo 190. Los acuerdos reparatorios deberán ser aprobados por el juez de control a partir de la etapa de investigación complementaria y por el Ministerio Público durante la fase de investigación inicial. Y en este último supuesto, y aquí está la clave, las partes tendrán derecho a acudir ante el juez de control dentro de los 5 días siguientes a que se haya aprobado el acuerdo reparatorio cuando estimen que el mecanismo alternativo de solución de controversias
no se desarrolló conforme a las disposiciones previstas en la ley de la materia. ¿Qué quiere decir eso? Pues que previamente las autoridades jurisdiccionales debieron derivar los asuntos a los órganos de justicia alternativa, o bien el Ministerio Público debió derivar el asunto al órgano de justicia alternativa, para que en el órgano de justicia alternativa, sin la presión del juez, sin la presión de la autoridad ministerial, las partes que intervienen en el conflicto o los propietarios del conflicto, que son la víctima y el ofensor, de manera voluntaria, con base en su consentimiento, de manera libre, de manera informada, ellas tomen una decisión a partir de ese proceso de encuentro que haya decidido, por ejemplo, una persona facilitadora, y suscriban esas obligaciones de dar, hacer o no hacer, y eventualmente se formalice ese acuerdo de carácter reparatorio o ese plan de reparación que estén orientados a, digamos, darle cumplimiento a esas necesidades que se identificaron a partir de estos procesos técnicos de diálogo y flexibles que ya hemos mencionado de manera muy concreta y que tienen un carácter autocompositivo. ¿Por qué autocompositivo? Pues porque los realmente interesados en ese conflicto, a partir de un ejemplo que tú diste, que fueron concretamente estos procesos o estos conflictos o estos hechos delictivos que aceptan la forma de comisión culposa, o bien que se investigan por querella, o bien que son de carácter patrimonial cometidos sin violencia, se puedan o puedan ellos tomar esa decisión y a partir de esa decisión arribar a estos acuerdos, ya sea reparatorios o esos planes de reparación en el contexto de la suspensión condicional del proceso. ¿Por qué digo el contexto de la suspensión condicional del proceso? Porque si bien la suspensión condicional del proceso tiene reglas diferenciadas al acuerdo reparatorio y se establece que puede el Ministerio Público o bien el ofensor tomar la decisión incluso por encima de la opinión que pueda llegar a tener la víctima, hay criterios actuales que han implicado que las autoridades jurisdiccionales, al menos a nivel federal, que me ha tocado ver esos asuntos, estén derivando previamente los asuntos al órgano de justicia alternativa para que se determine el plan de reparación, se le dé voz a la víctima, concretamente con, digamos, un proceso de diálogo con la persona ofensora, y eventualmente se determinan cuáles pueden ser las condiciones a cumplir ese plan de reparación para que en un periodo, por ejemplo, de 6 meses o de 3 meses, dependiendo el sistema de justicia penal o el asunto que se plantee, ya sea para adolescentes o para adultos, puedan llevar a cabo el cumplimiento a prueba de esas condiciones y eventualmente que se apruebe, se dé cumplimiento a, a ese plan de reparación que se plantea en el contexto de la suspensión condicional, una vez que se haya vinculado a proceso a una persona en concreto, ¿no? Y eso se plantea también desde el punto de vista de la ley nacional del sistema integral para adolescentes, que regula de manera concreta sus propios mecanismos alternativos de solución de controversias, como ya lo habíamos mencionado, pero también contempla sus propias soluciones alternas, ¿no? Suspensión condicional, para que lo veamos juntos. Está. Soluciones alternas, acuerdos reparatorios y la suspensión condicional. ¿Sí? Y dice, artículo 101, condiciones y plan de reparación. A diferencia del sistema integral de justicia ordinario, el sistema de justicia penal para adolescentes contempla que se privilegie la participación de la víctima en la elaboración del plan de reparación, y para que participe activamente en la elaboración del plan de reparación, se sugiere que el asunto
se derive previamente al órgano de justicia alternativa para que a través del mecanismo alternativo de solución de controversias que se elija en ese caso concreto y conforme a esta ley, pueda, en este caso, suscribirse un determinado acuerdo que contemple obligaciones de dar a hacer o no hacer. Entonces, esto es muy importante tomarlo en consideración porque a partir de lo que establece el propio artículo primero de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, se define esa lógica de interdependencia de lo que debemos entender por soluciones alternas y los mecanismos alternativos de solución de controversias. Esto viene a reforzarse a partir de criterios internacionales que han sido suscritos por la Organización de las Naciones Unidas, como son los principios de Naciones Unidas sobre el uso de programas de justicia restaurativa, que recordarás es una de las lecturas que tuvimos oportunidad de recomendar la lectura. Y lo voy poniendo para que principios de Naciones Unidas sobre el uso de programas de justicia restaurativa. Aquí está. Este es un manual. Lo puedes googlear, de todas formas se los mando. Y dice aquí, en su índice, principios básicos sobre la utilización de los programas de justicia restaurativa en materia penal de las Naciones Unidas, página 99. ¿Qué dice la página 99? Y ahí es donde vamos involucrando también este enfoque restaurativo o estos principios, desde la lógica de, digamos, de entendimiento de las soluciones alternas y los mecanismos alternativos de solución de controversias. Dice lo siguiente, y me voy un poquito antes. La justicia restaurativa es una metodología, una respuesta operativa que proporciona una oportunidad a las víctimas de obtener reparación, sentirse más seguras, obtenerse cierres, pero también permite a las personas sujetas a una investigación o personas ofensoras de tomar conciencia de las causas y efectos de su comportamiento y tomar una responsabilidad activa, ¿no?, de las causas. Pero también permite a las comunidades entender, justo como tú lo habías dicho en su momento, en la primera sesión, entender cuáles son las causas subyacentes del crimen para promover un bienestar comunitario y prevenir el crimen. Y dice lo siguiente, desde el punto de vista de la justicia restaurativa, hay dos conceptos importantísimos, el concepto de proceso restaurativo y el concepto de resultado restaurativo. Y a partir de estos conceptos que establecen estos principios, podemos entender también cuál es la distinción entre lo que entendemos por soluciones alternas y lo que podemos llegar a entender como mecanismos alternativos de solución de controversias. Desde el punto de vista del enfoque restaurativo, desde el punto de vista de estos valores de la justicia restaurativa que habíamos referido de manera preliminar al abordaje de estos conceptos, vemos que un proceso restaurativo es cualquier proceso en el que la víctima y la persona ofensora, y cuando es adecuado cualquier individuo o miembros de la comunidad afectados por un hecho delictivo o un hecho victimizante, participan activamente en la resolución de asuntos derivados de ese conflicto, generalmente con la ayuda de un facilitador. Y los procesos restaurativos pueden incluir, y justo como lo dice aquí, mediación, conciliación, conferencias, círculos de sentencias, reunión, víctima adolescente, junta restaurativa, conferencias familiares, mediación penitenciaria y en el número de procesos o en el número de mecanismos de diálogo de encuentro entre las partes intervinientes en un conflicto. Hay una lectura, no sé si has tenido oportunidad de analizarlo a lo largo de la maestría, pero hay una lectura muy interesante de un victimólogo que se llamaba Nils Christie y dice el título de este artículo, El conflicto como pertenencia. Y la reflexión que hace Nils Christie a propósito de esta lógica, de este enfoque de carácter restaurativo,
es la siguiente. ¿Quiénes son los propietarios de los conflictos? Los propietarios de los conflictos es el Ministerio Público, son los fiscales, son los abogados, son los jueces, o realmente los propietarios del conflicto son las víctimas, son las personas ofensoras o las personas que realmente intervinieron en el conflicto. Porque muchas veces nosotros como operadores jurídicos, y seguramente tú lo has visto, nos volvemos verdaderos ladrones profesionales del conflicto, ¿no? Y lo digo de manera muy respetuosa, pero terminamos robándonos los conflictos, ¿no? Opinando sobre lo que, sobre las necesidades que tienen las víctimas, sobre las necesidades que tienen las personas ofensoras. La justicia restaurativa les devuelve el conflicto a las personas que realmente intervienen en los mismos, les devuelve esa libertad y autonomía en la decisión o toma de decisiones y toma de conciencia para que ellos definan cuáles van a ser los resultados de ese proceso de diálogo y no a partir de lo que establece el Ministerio Público, no a partir de lo que establecen las autoridades jurisdiccionales. Por eso es muy importante analizar esa distinción de las soluciones alternas y los mecanismos alternativos desde esta perspectiva, desde este enfoque. Porque si nosotros analizamos las soluciones alternas desde un enfoque eminentemente alternativo, eminentemente utilitarista, y dicho sea de paso, desde una perspectiva de la mercadería del derecho, nos vamos a dar cuenta de que sí, en la práctica se suscriben acuerdos reparatorios y suspensiones condicionales en presencia del juez o incluso, en el peor de los casos, el acuerdo reparatorio en presencia del Ministerio Público sin la intervención de un facilitador, sin que se haya orientado previamente el asunto a los órganos de justicia alternativa. Y eso puede traer como consecuencia que se adopten obligaciones de dar, hacer o no hacer desproporcionadas o desproporcionales, algunas abusivas o incluso algunas que ni siquiera tomen en consideración los verdaderos efectos o causas de los conflictos y no se resuelva el conflicto, sino que incluso se acreciente o haya una escalada incluso de violencia en ese conflicto que trajo como consecuencia pues que ellos llegaran a ese proceso de carácter judicial, ¿no? Entonces la justicia restaurativa les permite a la víctima, a las personas ofensoras y a la propia comunidad participar todos en conjunto con el apoyo de una persona facilitadora y se pueden llevar a cabo n número de procesos de justicia restaurativa, como puede ser la mediación, la conciliación. Justo lo que decíamos a partir de lo que establece la propia Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. La mediación, la conciliación pueden llegar a ser verdaderos procesos restaurativos si en ellos permitimos el involucramiento y participación de las partes intervinientes. Y una junta restaurativa puede no llegar a hacerlo a pesar de que lleve ese nombre o lleve ese adjetivo, ¿no? O sea, es que dice que es junta restaurativa y por decir que es junta restaurativa, pues ya va a ser una junta restaurativa y no es cierto. En la práctica hay juntas restaurativas que se llevan a cabo de manera defectuosa, que han traído como consecuencia que no se resuelva el conflicto. Y ha habido conciliaciones que involucran principios de justicia restaurativa que permiten adoptar mejores, digamos, acuerdos, mejores compromisos que no necesariamente estén involucrados a temas de indemnización o compensación de carácter económico o monetario, ¿no? Sino darle una visión distinta a todas estas problemáticas. Entonces, desde esa perspectiva, podemos ver que procesos restaurativos, si se involucra ese enfoque de justicia restaurativa, puede ser la mediación y la conciliación, adicionalmente la junta restaurativa, y los resultados restaurativos es un acuerdo alcanzado como resultado del proceso restaurativo, justo lo que habíamos mencionado y justo lo que recoge la propia Ley Nacional de Mecanismos Alternativos. La mediación o la conciliación conducirán a un acuerdo reparatorio previsto en la legislación procedimental penal aplicable. Y esos resultados pueden incluir respuestas y programas como reparación, restitución, servicios a la comunidad.
Visto desde esa perspectiva, por ejemplo, una obligación de dar puede no ser nada más el hecho de otorgar dinero, sino dar también es proveer, por ejemplo, de algunos materiales de construcción, proveer de elementos para que pueda reparar un vehículo, obligaciones de hacer, trabajo comunitario, eh, por ejemplo, proveerle a través o generar algunos servicios, eh, por ejemplo, educativos, participar en algunos talleres cognitivo-conductuales. Digamos, lo vemos desde una perspectiva más amplia y no únicamente desde un enfoque eminentemente alternativo o mercantilista o utilitarista. Entonces, desde la perspectiva de la justicia restaurativa, desde la perspectiva de estos principios de Naciones Unidas, procesos restaurativos pues serán o pueden llegar a ser los previstos en la Ley Nacional de Mecanismos y los resultados restaurativos pueden llegar a ser, no digo que sean necesariamente, pero pueden llegar a ser esos conceptos de acuerdo reparatorio de suspensión condicional del proceso que están previstos en la legislación procedimental penal aplicable, ¿no? Ya viéndolo desde esa perspectiva. Y es muy interesante porque a partir esa reflexión ya entramos de lleno en estos dos conceptos o en estas diferencias generales y sustanciales. Por una parte, el concepto de justicia alternativa o de enfoque alternativo, y por otra parte, el concepto o enfoque de la justicia restaurativa. Justo como lo hice la presentación, la justicia alternativa puede llegar a constituir una opción institucional de acceso y mejoramiento de la justicia. Es decir, constituye un aporte estructural y marca una orientación revalorizante de la función social de la justicia como garantía de la convivencia pacífica. Hay un documento muy interesante que puede ser de utilidad o de interés para todas y todos ustedes. En la primera década, y ahora sí ya podemos decirlo, ¿no? En la primera década del siglo XXI, por ahí del 2001, del 2002, la Organización de Estados Americanos emitió un informe sobre un diagnóstico de las condiciones en que se estaban planteando los procesos de justicia alternativa a nivel regional. Y es muy interesante porque a partir de ese diagnóstico regional, la Organización de Estados Americanos determinó que una de las grandes reformas a nivel regional en los sistemas de justicia era la incorporación de enfoques de justicia alternativa que permitieran fortalecer o garantizar una mejor gestión de los asuntos en los poderes judiciales, es decir, darle una mayor celeridad, eficacia a la gestión de los asuntos y que estos asuntos no únicamente se resolvieran desde una lógica de procesos de carácter heterocompositivo, sino también de carácter autocompositivo. Es decir, facilitar el trámite de esos conflictos, eh, zanjar o en este caso franquear esas dificultades en la tramitación de los expedientes, de los archivos, y en este caso también ir desmitificando, si lo queremos ver desde esa perspectiva, esos obstáculos o esas formalidades que lo único que hacían o lo único que hacen todavía vigentes es, en el caso concreto, entorpecer esa pretensión de justicia que nosotros tenemos o de necesidades que nosotros tenemos en el marco de una exigencia concreta de reparación de un daño, por ejemplo. Entonces, es muy interesante cómo se da esa lógica y sí comienzan a establecerse estos mecanismos de justicia, pero son mecanismos de justicia, por así decirlo, sí tendentes a generar, digamos, a darle una orientación revalorizante a la función social de la justicia, pero en muchos de los casos, esa lógica revalorizante podía sucumbir a una lógica de mercadería o incluso deshumanizante
y ver a las personas o a los conflictos como un número y no, y en este caso despersonalizarlos, deshumanizarlos y únicamente verlo como un resultado de carácter estadístico, ¿no? Es decir, entre más se resuelvan los conflictos a través de la conciliación, a través de la mediación, mayor eficacia tiene el sistema de justicia, ¿no? Perdiendo de vista que eso tal vez no necesariamente está resolviendo de raíz la problemática, sino, en el caso concreto, creando una lógica de, digamos, de replicación o, en este caso, de permisión en relación a determinados hechos de carácter delictivo o a hechos de carácter victimizante. Por eso, a esa lógica institucional se van incorporando nuevos enfoques como es la justicia restaurativa. Y justo como lo habíamos visto en la presentación anterior, en estos principios, la justicia restaurativa, los enfoques de justicia restaurativa, visto desde el punto de vista de la Ley General de Mecanismos Alternativos y visto desde el punto de vista de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, es una respuesta evolutiva al conflicto, es una respuesta operativa, es una metodología humanizante y permite que se respete de mejor manera la dignidad de las personas que intervienen en el conflicto, pero también que se genere esa lógica o se respete esa lógica de igualdad de cada persona en el conflicto, justo lo que habíamos dicho. Si nosotros lo vemos, la suspensión condicional del proceso, desde una lógica de la justicia alternativa, pues vemos que incluso temas como son el abuso sexual puede resolverse a través de la suspensión condicional del proceso. ¿Y por qué se puede resolver? Pues porque en algunos códigos penales sustantivos, concretamente, esos delitos o algunos hechos delictivos no rebasan, por ejemplo, los 5 años, ¿no? Por ejemplo, esa sanción que se tiene prevista imponerse si es que se determina que son responsables, son culpables y eventualmente son responsables de ese hecho. Entonces, delitos de carácter o de violencia sexual, por ejemplo, son orientados a partir de la suspensión condicional del proceso, obviando que existen necesidades específicas por parte de las víctimas de estos hechos de carácter victimizante. O bien se facilita el trabajo para algunos abogados de promover el uso de estos mecanismos o de estos, digamos, estas figuras, perdiendo de vista que lo más importante es también respetar la dignidad de las personas, pero también garantizar el involucramiento y garantizar que las personas que participan en ese conflicto, que fueron afectadas en el mismo, puedan tener voz y voto en las decisiones que se van a tomar. Veámoslo desde el punto de vista de la suspensión nuevamente condicional del proceso. Ya lo habíamos dicho, lo propone inicialmente, de acuerdo al artículo 191, lo propone el Ministerio Público o la persona ofensora. Artículo 192 dice, la víctima podrá, podrá inconformarse sobre la fundamentación de esta propuesta. Y más adelante dice, podrá celebrarse y aprobarse el plan de reparación, incluso sin que esté presente la víctima, incluso sin que esté presente su asesor jurídico. Y vamos un poco más allá. La autoridad jurisdiccional, con independencia del planteamiento que hizo el Ministerio Público o la persona ofensora, puede incluso tomar una determinación distinta o puede plantear un plan de reparación distinto, incluso por encima de los intereses y necesidades de quién, de la propia víctima, ¿no? ¿Qué es lo que va a ser el enfoque de justicia restaurativa? De acuerdo a lo que hemos visto, por ejemplo, los ejemplos de la regulación que plantea concretamente la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, es respetar la dignidad de la víctima y también de la persona ofensora y permitir que en igualdad de condiciones
puedan participar cada uno de ellos, puedan plantear sus propias necesidades, tanto la víctima como el ofensor, y adicionalmente crear un entendimiento y promover esa armonía social para que conjuntamente puedan confeccionar, construir ese plan de reparación de manera incluyente, de manera solidaria, cooperativa y colaborativa, sin que el Ministerio Público intervenga o la autoridad jurisdiccional intervengan de manera indebida en la decisión que solo le compete a quién, pues a las partes intervinientes en el conflicto, ¿no? Y eso tendente a generar una idea, o no una idea, sino las condiciones necesarias de sanación de la víctima, de las personas ofensoras y de las propias comunidades, ¿no? Lo vemos, digamos, desde una perspectiva incluso mucha más amplia, ¿no? No una lógica únicamente acotada a regrésame el dinero, dame el dinero, sino puedo indemnizar, puedo llevar a cabo esa compensación, pero adicionalmente yo me comprometo más allá de esta lógica de compensación, me comprometo a estas acciones para que yo tome conciencia de ello, tome una responsabilidad activa, conozca y genere ese entendimiento y concienciación sobre esos hechos y adicionalmente juntos, juntas, podamos promover una visión a futuro. Siguiendo esta lógica de Nils Christie, decía Nils Christie concretamente en otras obras sobre el control económico del delito, decía lo siguiente: muchas veces hablamos de resolver el conflicto, ¿no? Incluso la Constitución dice, no me dejará mentir Angélica y José Alfredo Jiménez, no me dejarán mentir, pero dice, mecanismos alternativos de solución de controversias. Entonces, nosotros decimos, siempre tenemos esa lógica de resolver el conflicto, pero la lógica de resolver el conflicto implica o trae consigo de manera inmanente una lógica de control, una lógica de confiscación del mismo. ¿Quiénes van a resolver? Pues quienes van a resolver son las autoridades, no lo van a resolver ustedes, lo van a resolver las autoridades. Y si nosotros tenemos esa obligación, nos vamos a apropiar, vamos a confiscar y adicionalmente vamos a decidir cómo lo vamos a resolver. Entonces, el enfoque restaurativo va deconstruyendo concretamente esos conceptos que nosotros o esas acepciones que nosotros tenemos a propósito del abordaje de los conflictos. Y la justicia restaurativa va, justo como lo dice, es una respuesta evolutiva. Vamos a evolucionar de ese concepto de resolución a un concepto de participación en el conflicto. Y para llegar a eso, vamos evolucionando a través de diversos mecanismos de acompañamiento. Si no hablamos, por ejemplo, de resolución del conflicto, hablemos, por ejemplo, de manejo del conflicto. Y dice ahí el autor, pues no debemos hablar ni de resolución del conflicto, ni de manejo del conflicto, porque la palabra manejo tiene una connotación también de control. Incluso él lo dice, manejo para los italianos, managgio, quiere decir manejar. ¿Y manejar qué? Manejar caballos. Managgio quiere decir manejar caballos en su raíz más antigua. Managgio quería decir manejar caballos, es decir, conducir caballos o domeñar caballos. Vamos a domeñar a las partes en el conflicto. Entonces dice, pues tampoco podemos hablar de manejar los conflictos, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hablar? Pues de participar en el conflicto. Es que se rompe, perdón, maestro, se rompe con el principio, ¿no? El equilibrio entre las Claro, partes, ¿no? Dices manejar, o sea, tú estás llevando, tú vas controlando lo que se está suscitando entre las partes y no es así. Ellos, los exacto. intervinientes, son los que deberían de tener el control, ¿no? En lugar Eso. de él. Ajá, así. Justo, justo como lo hice, y me gustó mucho cómo lo manifestó Angélica, porque justo decía manejar, ¿no? Incluso lo hizo de manera ilustrativa, ¿no? Sí, pues lo estamos manejando, ¿no? Los estamos
arreando, por así decirlo, ¿no? Nosotros decimos para dónde va el caballo, ¿no? Para dónde van sus necesidades, lo vamos controlando. Entonces dice, la justicia restaurativa les devuelve ese conflicto y desde la perspectiva de la intervención de las instituciones, tenemos que hablar de participación en el conflicto. Y participar en el conflicto es totalmente distinto a resolver y a manejar el conflicto. Entonces, desde esa perspectiva, justo como lo plantea la justicia restaurativa, este enfoque nos permite participar en el conflicto y los conflictos no son necesariamente algo negativo, sino algo positivo, porque a través de los conflictos podemos plantearnos necesidades a futuro, proyectos a futuro e incluso podemos vislumbrar, justo como lo dice, ese proceso de sanación más incluyente, colaborativo y solidario, ¿no? Entonces, vamos deconstruyendo esa lógica. A mí me gusta mucho utilizar ese concepto de deconstrucción, ¿no? La justicia restaurativa desde esa perspectiva deconstruye esa lógica de mercadería, esa lógica utilitarista, esa lógica utilitarista que durante mucho tiempo se nos ha, en este caso, ha permeado en el ámbito jurisdiccional o en el ámbito del derecho. No sé, Angélica, si usted recordará que cuando empezó toda esta reforma se decía, pues es que ya todo se va a resolver a través de la justicia alternativa y es rápido y súper eficiente y demás. Y lo cierto es que un conflicto, por muy parecido que parezca otro conflicto, son totalmente distintos. Yo siempre les digo que es como una huella digital. Todas son distintas. Se parecen, pero todas son distintas. Lo que a usted está planteando de necesidades en un conflicto de un robo o un golpe en un bien o en estos delitos de carácter culposo, para otra persona puede ser muy significativo y para usted tal vez no. Entonces vamos viendo cómo la lógica del enfoque restaurativo va reformulando y deconstruyendo esos criterios y esos mitos que se han construido en torno a lo que entendemos por justicia alternativa, ¿no? Incluso como empresa, ¿no? Las instituciones de justicia como empresas. Y por eso decimos que son números, ¿no? No sé si quiera comentar algo. Y maestro, en realidad muchas, sobre todo los abogados postulantes, Ujú. y estaban muy escépticos y les cuesta mucho tomar eh, estos mecanismos alternativos para solucionar sus propios asuntos, que en realidad sí podrían, les, yo digo que les iría mejor y he visto compañeros que sí lo hacen, son muy pocos, pero que sí ya llevan, incluso ya hablaron en este caso, quien toma el servicio, el Claro. ofendido, la víctima, y ya o sea, ya ellos ya llevan programado algo, ¿sí? Ya llevan como una metodología. Su problema, si bien surgió, pero ya llevan una forma de resolverlo, de modo que cuando se da la invitación y atiende la otra parte, pues sí se da con mayor facilidad. Y eso no, o sea, no lo pueden entender otros, sobre todo los abogados, Ujú. y en realidad, pues para mí ha sido muy Fundamental. bueno y, y veo también que no todos los asuntos son mediables, por más sencillos Claro. que parezcan, o sea, no necesita ser algo Ah, muy delicado, ¿no? A veces es tan insignificante por lo que se están llegando al conflicto, sin embargo, no es mediable. Inmediatamente te puedes dar cuenta de esa situación también. totalmente. Y ahí creo que es una gran clave que usted acaba de plantear. Efectivamente, por muy básico, por muy elemental que suene o lógico la resolución, entre comillas, ¿no? De ese conflicto, las condiciones, incluso personales de las partes involucradas en ese conflicto,
pueden hacer inviable o hacen inviable la participación en un proceso de diálogo. Y eso implica que, digamos, técnicas de identificación de las propias necesidades, incluso de las fuerzas que muchas veces son desproporcionadas entre uno u otro actor o entre uno u otro interviniente, ¿no? Pensemos en estas cuestiones que durante mucho tiempo y desafortunadamente algunos órganos de justicia alternativa de manera irracional derivaban asuntos de violencia familiar, por ejemplo, o violencia incluso sexual a los órganos y lo resolvían, aparentemente lo resolvían, pero bajo una lógica de coacción, bajo una lógica de dominación, de temor y demás, que desafortunadamente no se identificaban de manera adecuada ni por los facilitadores ni por las personas que estaban asistiendo a, por ejemplo, a las víctimas y demás, ¿no? Y ejemplos podemos enumerar muchísimos, ¿no? Y cómo muchas instituciones siguen perpetuando esa lógica, a pesar de que la propia Convención Belém do Pará, a pesar de que la propia Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, a pesar de que la CEDAW en recomendaciones como es la 33 y la 39, han establecido de manera enérgica que estos procesos o estos conflictos no tienen por qué resolverse desde esa lógica de mediación o de conciliación, al menos por lo que hace en el desarrollo de un procedimiento, ¿no? No así de manera posterior y ya de manera individualizada, si lo quieren ver así y si quieren participar desde el punto de vista de otros procedimientos como es una vez ya impuesta una sanción o una vez impuesta incluso alguna medida restrictiva de la libertad personal, ¿no? Pero digo, es una cuestión muy interesante que ahí la justicia restaurativa nos permite también ir identificando de mejor manera esas necesidades. Y justo retomando este tema, salvo que quiera comentar algo, Angélica, con mucho gusto, algo adicional, pero algo interesante es que los ámbitos de la justicia alternativa y la justicia restaurativa son totalmente diversos. Y desde esta perspectiva, muchas veces cuando hablamos de justicia alternativa o de los enfoques alternativos, su materialización, su aplicación, principalmente está acotada al desarrollo del procedimiento y principalmente a su exclusión en determinados supuestos. Por ejemplo, justo como lo dice el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y como ya lo había comentado adicionalmente nuestra compañera Angélica, hay situaciones en concreto que pueden ser susceptibles de estos procedimientos de justicia alternativa o desde ese enfoque alternativo, como son concretamente aquellos hechos que acepten la forma de comisión culposa, delitos, por ejemplo, de querella o patrimoniales cometidos sin violencia. Pero eso debe de quedar muy claro. Esa lógica alternativa se da en el contexto del propio procedimiento, con miras a su propia exclusión, pero la justicia restaurativa puede ser, digamos, más amplio su espectro de utilidad y su espectro de, digamos, de tutela. Es decir, se puede aplicar desde esa perspectiva, desde ese punto de vista que ya habíamos mencionado, en este caso en concreto, pero también de acuerdo a otras disposiciones, como es la Ley Nacional de Ejecución Penal, puede utilizarse incluso en diversos contextos antes, durante y después del procedimiento. Es decir, ex ante, durante y ex post al procedimiento. Ya habíamos mencionado algunos ejemplos en la primera sesión a partir de algunas características que están asociadas con procedimientos como son la justicia cívica, por ejemplo, la cultura cívica, ex ante, durante, desde esa perspectiva que ya habíamos visto, que mencionó Angélica hace un momento, a propósito de estos supuestos de aplicación de mecanismos alternativos que conduzcan a soluciones alternas, pero también después del procedimiento, como lo vemos a partir del la propia Ley Nacional de Ejecución Penal. La Ley Nacional de Ejecución Penal contempla procesos eminentemente restaurativos, incluso
pueden formar parte del plan de actividades y en algunas ocasiones, no digo que en todas, pueden ser parte de ese plan de actividades de cara a la adopción de algún beneficio de carácter preliberacional, en algunos casos, no digo que en todos, ¿eh? En algunos casos incluso pueden reformular algunas obligaciones o la aplicación de estos pueden reformular de algunas obligaciones que tienen que ver con compensación económica o indemnización económica y la adopción de otro tipo de medidas si es que no se cuenta con determinados recursos y se da esa lógica de beneficios preliberacionales. Y algo muy interesante es que cuando lo vemos desde ese punto de vista de estas leyes, como es la Ley Nacional de Ejecución Penal, puede incluso aplicarse en muchos otros contextos, incluso en delitos que afecten gravemente algunos bienes jurídicos como son la vida, la dignidad o la integridad de las personas, incluso el libre desarrollo de la personalidad. Eso desde lo que establece la propia Ley Nacional de Ejecución Penal. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Cómo se puede aplicar la justicia restaurativa en temas de homicidio? Bueno, deja una salvedad muy interesante porque a partir de lo que establece la propia Ley Nacional de Ejecución Penal, los procesos de justicia restaurativa no necesariamente implican el involucramiento de la víctima, sino que pueden realizarse procesos de carácter individual sin que participe directamente la víctima, pero sí participan en algunos casos en concreto, lo hemos visto en algunos proyectos muy interesantes, como es el árbol de Sicomoro en algunos otros países, con la posibilidad de que víctimas indirectas que han eh, experimentado estos hechos victimizantes puedan participar en esos procesos de diálogo de manera simbólica para que las personas, con independencia de que pueda o no otorgarse un beneficio de carácter preliberacional, puedan tomar conciencia de esos hechos o, digamos, ser conscientes a partir de una lógica de responsabilidad activa sobre las causas y efectos de esos hechos de carácter victimizante. Yo siempre les comparto, hay muchísimos videos, pero, por ejemplo, hay un documental que ustedes pueden ver en YouTube. Ese es un documental de los más importantes que hablan sobre esta lógica de capacitación a personas facilitadoras en torno a procesos restaurativos y se llama Entrevista con un asesino. Entonces, ustedes pueden bajar el video en YouTube, lo pueden visualizar. Maestro, Muy, ese mande. video sí nos, en la clase, en la materia anterior, Así sí es. lo vimos, de justicia restaurativa. Ujú. Ujú. Vimos el video de encuentro con el asesino, como es una preparación Así es. eh, muy fuerte de la hija de la víctima, la mamá, Ujú. también el homicida Así es. en prisión, o sea, por todo, por lo que vea pues al homicida, le vamos a poner, imputado, eh, Claro. Sí. a la mamá y a su hija, ¿no? De la víctima, en este caso, de la ocisa, y es la preparación, y, o sea, es increíble, ¿no? Como al final, Claro. eh, pues se da ese encuentro, pero hay una preparación previa, Totalmente. profesional, no sencilla, donde pues la mamá al final, pues ya ve que hasta se toman una fotografía, hasta un abrazo hay, o sea, a mí se me da increíble eso, pero pues por lo que veo sí sucedió, pero lo que sí noté es que al final Ujú. la mediadora, o cómo le diré, sí, 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 la mediadora, se sí. involucró, se involucró porque Claro, estaba llorando. Al final, claro. sí, caray, como que ahí sí ya, pues es lógico por lo que se estaba viviendo en el momento. Pero si somos así como que muy rigoristas, ella al final se involucró en lo que estaba pasando. O sea, traspasó, ¿no? Lo Sí. que era su O más, labor. o más que traspasar, eh, Sí, fue lo más empática posible, ¿no? Se puso en sí, los zapatos de ellos, tanto de las necesidades de las víctimas como de las necesidades del propio ofensor, por no decirle asesino, ¿no? Pero el sí, sí, sí. propio ofensor, ¿no?
Y bueno, hay ejemplos variados, ¿no? Ahorita les estaba mencionando el caso del árbol de sicomoro. Ese no, no me acuerdo. Ah, sí, sí, también lo vimos, ya me acordé. Ujú. Es un ejemplo muy interesante porque esta asociación del árbol de sicomoro eh, es muy importante porque justo a partir de la identificación de víctimas de hechos muy graves, ellas deciden participar en estos procesos de concienciación para que personas que han cometido esos hechos victimizantes y que han decidido participar, como lo fue en el caso concreto en esta reunión con este ofensor, y no tengan la posibilidad de que las víctimas directamente afectadas, o en este caso indirectamente, participen, ellas participan de manera simbólica en ese proceso, ¿no? Y me parece muy interesante porque más allá de filias y fobias, eh, estos contextos, incluso, digamos, de reconciliación, que están presentes en muchas religiones, la religión católica pues, no es la excepción, parten precisamente de esos mensajes, ¿no? De reconciliación, de entendimiento mutuo, de concienciación y sobre todo desde una lógica de perdón, en este caso autogestivo y de perdón hacia el otro, ¿no? Y de reconocimiento hacia el otro, ¿no? Por eso yo recuerdo mucho ese video de reunión con un asesino, porque las reuniones se llevaban a cabo en una capilla, por ejemplo, en una capilla, como lugar seguro, ¿no? En esos, con independencia de la religión que tuvieran cada uno de ellos, ¿no? Entonces, Era la capilla de la prisión, de la prisión, de la exactamente, ¿no? prisión. Ujú, Exactamente. sí. La Y verdad entonces, es que sí, un encuentro de muchos sentimientos, y le dio tranquilidad. Bueno, no era fácil, ¿no? Había perdido a su hija, la señora, claro, pero le dio tranquilidad el saber que ella, o sea, no se sintió sola porque sabía que Dios estaba con ella, ¿no? O sea, que sabía que si eso malo le estaba sucediendo, pues, de que les dijo a ellos, no, pues, no me hagan nada, o sea, y hasta en el último momento ella tuvo presente a Dios y eso a ella le dio tranquilidad a la mamá. La verdad está increíble todo lo que sucedió ahí, ¿no? sí, Es, justo. es más pues ella se sintió confortada con eso, con, con ese encuentro, con todo lo que hubo, lo que ella conoció nuevo, que él les dijo en ese momento. Pudo haber sido en sentido contrario, ¿no? Pero la verdad es que el trabajo que se hizo previo dio esa conclusión muy buena, la verdad. Y No he justo visto otro video, ¿verdad? Casi siempre como que es el que ha eh, sido, ¿no? El que más. como dicen, digamos, por antonomasia es ese video, ¿no? Sí, Pero hay sí, sí. muchísimos otros documentales, ¿no? La primera vez que yo lo vi, híjole, lloré, lloré, lloré. Y la Y- otra vez que la maestra nos dijo: "Bueno, otra vez", ay, Dios mío, no puede uno. Y así como la mediadora ahí, No, 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 se puede. es algo muy bonito, magistral, ¿no? Y Sí, muy, muy bueno. justo el concepto de justicia restaurativa, en un sentido amplio, eh, pues parte de lo que planteó el doctor Albert Iglash en 1958 a propósito del término que ahora conocemos como justicia restaurativa. Por cierto, él era psicólogo, no era abogado ni demás. Y es muy interesante porque nosotros, desde el ámbito de la abogacía, nos estamos acercando, vamos deconstruyéndonos también en ese contexto, ¿no? Y entonces dice que existen tres tipos de justicia: una justicia retributiva, una justicia distributiva y otra justicia basada en la restitución, basada en la reconciliación, basada en el perdón, en la sanación, en una respuesta más evolutiva de lo que es el conflicto.
Y dice Albert Iglash que a partir del concepto de justicia restaurativa deriva la restitución creativa, que se distingue de la reparación o de la indemnización de la siguiente manera. Es cualquier acto constructivo, es creativo e ilimitado, está guiado por un comportamiento autodeterminado y puede tener un grupo de base o acompañamiento. Incluso Albert Iglash, en una entrevista que le hicieron hace muchos años, ya él ha fallecido en pleno siglo XXI, pero en una entrevista le preguntaban que eh, cómo llevaba a cabo esos procesos de entendimiento o constructivos y en qué consistía ese grupo de base o acompañamiento. Entonces él dice algo muy interesante, veámoslo también desde una perspectiva de lo que establece todos estos procesos de alcohólicos anónimos incluso, ¿no? Cuando nosotros vemos esos 12 pasos de alcohólicos anónimos, muchos de ellos, el noveno y el décimo y el onceavo, tienen que ver precisamente con tema de toma de conciencia, de responsabilidad, de perdón, de esta respuesta creativa e ilimitada. Entonces, esos procesos él los hacía directamente con adolescentes que habían cometido y decía que eran ofensores anónimos, ¿no? No tanto como alcohólicos anónimos, pero ofensores anónimos. Y decía que una reflexión a la que arribaba Albert Iglash es preguntarnos si la venganza es un derecho humano, ¿no? Y un paso fundamental para alcanzar la paz, que es necesario para este enfoque de la justicia restaurativa, es la voluntad de renunciar a la retribución. Y eso lo vemos desde una perspectiva, desde todo el ámbito del sistema de justicia, ahora que estamos hablando, por ejemplo, de más sanciones, que estamos hablando de que la prisión preventiva oficiosa persista, de que se apliquen más sanciones, más tipos penales, populismo penal y demás. Entonces dice, la paz es un derecho humano, sin embargo hay quienes afirman que la venganza también es un derecho humano. Si tú eres una víctima, entonces tú tienes el derecho a la venganza. No estoy discutiendo si tienes derecho a vengarte o no, pero para mí, incluso si tienes un derecho a hacerlo, la venganza es un mal humano, ¿no? Y justo sentenciaba eso, sentenciaba Albert Iglash con ese tema, ¿no? O ese punto. Y ahí también Howard Ser, a propósito de estos temas, pues decía que el delito pues es una violación a las personas y sus relaciones y genera o crea obligaciones y responsabilidades para hacer las cosas bien e implica a la víctima, al ofensor, justo lo que habíamos dicho, ¿no? Implica a todas estas personas, ¿no? ¿Y cuáles son los principios de los que ya habíamos hablado? Requiere que trabajemos en sanar a las víctimas, un involucramiento de los intervinientes y repensar los roles y responsabilidades. ¿Cuál es la reflexión que quiero que nos llevemos? Es que cuando nosotros volvamos a analizar la aplicación de esos mecanismos desde el punto de vista de la Ley General de Mecanismos, desde el punto de la Ley Nacional de Mecanismos en materia penal, es que podamos aplicar estos principios, podamos involucrar esos principios a la aplicación de los mismos y también trabajemos en estos valores. Si ese proceso de diálogo va a implicar una inclusión, si ese proceso de diálogo va a implicar un encuentro, una enmienda y también la reintegración, o solo va a implicar encuentro y enmienda, pero va a dejar de lado la reintegración y la inclusión, ¿no? Es decir, tenemos que ir trabajando con ello a partir de todas estas lógicas que hemos venido manifestando. Y mucho hablamos, porque yo lo sé, muchas veces hablamos de que eh, en los sistemas de justicia, pues lo vemos desde una perspectiva a nivel internacional, pero lo cierto es que a nivel nacional, en el caso mexicano, existen muchos ejemplos muy interesantes que parten también de una lógica de entendimiento. Y les quiero mostrar rápidamente, perdonen que vaya muy rápido con este punto, pero les quiero mostrar algo interesante porque cuando nosotros analizamos a por ejemplo, los sistemas
de justicia penal, aquí habíamos visto pues, el tema de los evangelios, por ejemplo, ¿no? En todos estos evangelios, a propósito de la justicia restaurativa, pero cuando lo vemos desde el punto de vista de nuestros sistemas normativos indígenas, también es muy interesante porque muchas veces hablamos de que Nueva Zelanda, hablamos que de tribus en Australia, que hablamos de tribus en Estados Unidos, que la justicia restaurativa, pues nosotros desde el punto de vista de nuestros propios pueblos y de los pueblos y comunidades indígenas que integran a nuestro país, también vemos que hay esas lógicas de justicia restaurativa. Y hay una obra muy interesante que les invito a que puedan analizar, que se llama Filosofar en clave tojolabal, y a partir de ese libro nos habla y nos dice que en algunas comunidades a nivel nacional, el castigo de las personas que cometieron un delito no corrigen a estas personas ni curan el daño infligido a la sociedad, sino que solo justifica a la sociedad misma en su concepción autojustificadora. Es decir, la sociedad se puede decir, nosotros somos los justos, los encarcelados merecen la suerte que les asignemos. En algunas sociedades, como es la Tojolabal, en cambio, se rechaza todo intento de autojustificación, que ya habíamos visto, porque engaña a la sociedad, y la sociedad, para mantenerse sana, tiene que extender la mano al delincuente para abrirle a él un nuevo camino esperanzador, que a la vez aporte esperanza a la sociedad en su capacidad de sanar a los enfermos, en lugar de excluirlos. Muy interesante porque ahorita que estábamos hablando de estos procesos de de inclusión, incluso en el propio lenguaje, cuando los tojolabales, por ejemplo, a propósito del filosofar nosótrico o de la justicia nosocéntrica, muchas veces cuando nosotros lo vemos desde la perspectiva de justicia ordinaria, nosotros cuando alguien comete un delito, pues nosotros decimos, pues uno de nosotros cometió un delito o uno de ellos cometió un delito. Los tojolabales lo ven desde otra perspectiva y dicen, uno de nosotros cometimos un delito, es decir, todos desde una perspectiva general. Y eso se va planteando diversos paralelismos a través de otras culturas, como es el Ubuntu en Sudáfrica, como es el tema de lo que ya habíamos visto, estos temas de evangelios y demás. Y como dicen, no hay nada nuevo bajo el sol. La justicia restaurativa está ahí siempre presente, ¿no? Entonces, por último, si ustedes tienen oportunidad, hay una recomendación muy importante que yo he retomado en algunos estudios, pero es esta recomendación 2018-8 del Comité de Ministros de Europa, que considero desde una perspectiva práctica que es el documento más avanzado, más actualizado por lo que hace a los principios y valores de la justicia restaurativa. Por eso decimos al final que los, eh, la justicia restaurativa es una aspiración a la cual puede transitar adecuadamente la justicia alternativa, y desde esa perspectiva, la forma en que se regulan las soluciones alternas y los mecanismos alternativos pueden franquear esos obstáculos para lograr este objetivo. Es decir, podemos afirmar que la justicia restaurativa es una utopía cada día menos lejana, ¿no? Entonces, esa es una reflexión, y llévense esa reflexión y ojalá que esta información pues haya sido de alguna utilidad, y les agradezco nuevamente la oportunidad de poder dialogar con ustedes. Hoy entiendo ya es la última sesión, pero pues cualquier cosa, yo estaré muy al pendiente de cualquier comunicación. Ahí tienen mis datos, por ejemplo, de Twitter, y también mi correo electrónico hectorcarreon@gmail.com, a reserva de que las comunicaciones pues las puedan hacer directamente a las autoridades de la universidad. Pues les agradezco mucho su atención, cuídense mucho y descansen, porque también bien merecido lo tenemos, ¿verdad? Sí, muchas gracias, maestro. Un gusto. Muy Igualmente, buena su clase. al Muchas contrario, gracias por todo. muchas gracias y cuídense mucho, por favor.
y descansen. Igualmente, hasta luego, maestro. Hasta pronto. Que descansen.